En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apedrearon y apalearon. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros labradores. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Esta parábola al menos tiene que ser aplicada en nuestra vida en dos grandes sentidos. El primer sentido: Dios tiene derechos, es el dueño de la viña, Él es el que la cuidó, cavó un lagar, puso un lagar, cavó y puso una cerca, quitó los cantos que había en la tierra y la arrendó a unos labradores. Que Dios tenga derechos implica que yo tengo obligaciones para con Dios. ¿Por qué tengo obligaciones para con Dios? Porque es mi creador. Si es mi creador, en consecuencia, es mi dueño y Señor. Otra cosa es que también Él me adopte como hijo y, por lo tanto, como hijo, me eleve a una condición a la que no tenía derecho, porque me ama, me quiere y quiere compartir conmigo los dones a los que solo tienen derechos los hijos naturales. Pero el amor de Dios es tan grande que quiere compartir con nosotros su amor. Pero que sea padre no implica que deje de ser todopoderoso y Señor. Es mi Señor, Dios tiene derechos. La semana pasada celebrábamos la fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. ¿Qué responde Isabel cuando ve venir a la Virgen María? ¿Cómo así que me visite la madre de mi Señor? Para el pueblo de Israel, formado en la revelación de Dios a los hombres, Dios es el Señor. Y como Señor, Dios tiene derechos, ellos tenían obligaciones, deberes para con Dios. Y eso mismo lo tenemos que vivir cada uno de nosotros, compaginando ese señorío de Dios con la paternidad de Dios. Ambos puntos son fruto de la revelación de Dios a los hombres. El Antiguo Testamento nos revela una parte de la forma de ser de Dios, el Nuevo Testamento nos revela otra. Y ambas revelaciones, Antiguo y Nuevo Testamento, son complementarias, no son excluyentes, sino que al contrario son como las dos caras de una misma moneda. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. ¿Y qué deber tengo yo para con Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Lo primero que espera el Señor es la conversión. Es decir, convertirte significa confiar en Él y dejar que Él guíe tu vida y tus pasos. Habrá momentos donde no comprendas por qué.
Habrá situaciones que sean un misterio, porque el Señor las ha permitido. En esos momentos me fío de ti, Señor. Me fío de ti porque eres mi Señor. Me fío de ti porque sé que me amas. Me fío de ti porque eres más grande que yo. Y por lo tanto, qué osadía la de la criatura rebelarse contra el Creador, que es el que le ha creado y hecho por amor. Fíate, confía en el Señor. Es que duele, es que cuesta, es que exige que me niegue a mí mismo en aquello que no es bueno ni lícito. Dios te ama. ¿Y por qué te ama? Ilumina tu conciencia. Y porque te ama, te dice qué está bien y qué está mal, para que no vivas esclavizado a tus pasiones, a todo aquello que te enfrenta con Dios, con tus hermanos y contigo mismo. El primer fruto, y el más grande e importante, que Dios espera de su campo, que somos nosotros, es la conversión. Es que nos fiemos de Él y que seamos fieles a su voluntad. Pero hay un segundo aspecto que yo creo que es fundamental y que se desprende del contexto en el que tiene lugar la parábola. ¿A quién va dirigida la parábola? Decía el evangelista Marcos que Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, es decir, a los que dirigían al pueblo de Israel, a aquellos que, en teoría, tenían que ser instrumento de Dios, tenían que ser la voz de Dios que ilumina al pueblo. Estos no fueron fieles a lo que el Señor les pedía. Estos quisieron cambiar el mensaje transmitido por el Señor a lo largo de tantos años y recogido en el Antiguo Testamento, lo quisieron cambiar para adaptarse a los tiempos. Yo creo que esta es la segunda enseñanza. Nosotros formamos parte de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Esa Iglesia ha recibido de Cristo una misión: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. El Evangelio no es algo que yo pueda manosear, cambiar a mi antojo. Que lo que, según Cristo y lo revelado, era malo, ahora no puede ser bueno. Tendremos que ser fieles, por tanto, a la tradición. Tendremos que ser fieles a esa verdad revelada que la Iglesia, desde Cristo, la Iglesia apostólica, hasta nuestros días, ha transmitido. Y por eso hemos de huir de una frase muy común entre los cristianos, desgraciadamente. A mí me parece que, ¿a ti te parece que? El aborto, a mí me parece que. Las relaciones prematrimoniales, a mí me parece que. La guerra, a mí me parece que. ¿No te das cuenta que en muchos casos esa opinión personal que tú tienes, cuando no está en consonancia con la opinión de la Iglesia, que es fruto de la revelación de Dios a los hombres, en esos aspectos importantes, ese a mí me parece que, cuando no está en comunión con la Iglesia, en lugar de liberar, esclaviza? Estamos cansados de ver cómo la sociedad, como un péndulo, va hacia un lado y hacia otro. ¿Cuántas políticas, por ejemplo, a favor de la hormonación de los adolescentes y jóvenes para el cambio de sexo? En los países nórdicos, por ejemplo, fueron pioneros en ello. ¿Y qué están haciendo ahora? Revertir aquella situación, porque se han dado cuenta de que aquello no llevaba a nada, de que esas personas que tenían disforia de género, que tenían un problema porque no se sentían identificados con su sexo, tendrían que ser tratadas psicológica y psiquiátricamente, con terapia, pero no con hormonas. Y ahora están revirtiendo aquellas políticas que hace 15 o 20 años pusieron en marcha. Políticas antinatalistas, por ejemplo, paradójicamente en una sociedad cada vez más envejecida. ¿Cómo va a ser el aborto la solución? Si al contrario es la fosa donde vamos a caer y nos van a enterrar. Porque si no hay niños, no hay relevo generacional. ¿Quién va a pagar las pensiones en España si no hay gente que trabaje? Por eso, la fidelidad
a Cristo y a su Iglesia implica ser fieles al mensaje que el Señor quiere que transmitamos. Con cuánta lucidez decía el Papa Benedicto XVI que la Iglesia no es la dueña del mensaje, es la custodia, es la que tiene que proteger y transmitir ese mensaje íntegro, eso sí, liberándolo de las ataduras o adherencias que a lo largo de los siglos se han ido pegando a ese mensaje, pero que no eran esenciales. Como un restaurador, cuando coge un cuadro, lo que hace es sacar a la luz la belleza original del mismo, quitando la suciedad, lo que se ha adherido, pero no pinta el cuadro de nuevo. ¿Cuántas veces dentro de la Iglesia nos hemos convertido como los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, que queremos cambiar lo que Cristo, lo que Dios nos transmite, porque ya el mundo no lo entiende, porque ya el mundo no lo acepta? ¿Y a qué te lleva eso? La secularización te lleva a una Iglesia que se vuelve sosa. ¿Y para qué sirve la sal que se vuelve sosa? Dice Cristo, para pisarla, para tirarla y que la pise la gente. Seamos fieles al Señor, que tiene derechos, que nos ama porque solo quiere la felicidad y la salvación del género humano. Decía San Ireneo de León que la gloria de Dios es la vida del hombre. Dios no quiere otra cosa más que tengamos vida y la tengamos abundante. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.